Pues Ignacio Mier Velasco dice pues que él se queda en Morena. Sin embargo, en una conferencia de prensa que dio allá en Puebla, señala la presencia de grupos de intereses creados dentro del mismo Movimiento de Regeneración Nacional. Lo debe saber perfectamente. Ignacio Mier en su momento es una persona, no sé cómo anden ahí las relaciones, pero fue muy cercano a Marcelo Ebrard, de hecho, al grupo de Marcelo Ebrard y al grupo de Monreal, que a estas alturas, bueno, pues ya sabemos que Monreal no se suscribió por el Movimiento Ciudadano y se queda en Morena. ¿Bajo qué criterios? Hay movimientos, tuvo que haber no solamente movimientos, tuvo que haber acuerdos políticos, y uno de ellos era precisamente Ignacio Mier, pero se encontró con un problema muy fuerte. Otro de los alfiles de Ebrard y de Monri, que es el grupo o la tribu de los Monreales o de los Marcelos, ellos existen dentro de Morena y se van a quedar dentro de Morena. Y también Ignacio Mier era parte de ese equipo y sin embargo, al final de cuentas lo hicieron a un lado en las negociaciones donde Alejandro Armenta Mier es el abanderado de la Cuarta Transformación en Puebla. Tenían rato en ese tiroteo interno, que era uno, que era el otro. Sabíamos bien que Ignacio Mier tenía sus aspiraciones y que Alejandro Armenta pues también tenía las suyas. Otros movimientos se los voy a dar a conocer en su momento, posibles negociaciones que se hayan dado dentro de Morena respecto a las candidaturas, pero pues Ignacio Mier sí con una fuerte presencia dentro de la Cámara de Diputados, porque recordemos, presidente de la Junta de Coordinación Política, líder de la bancada, señalado por los marcelistas de que no les cumplió, los caprichitos que traían ahí, de que el sistema de ahorro, todo lo que ellos traían, que iniciativas de ley, 50,000 millones de pesos, el pase en automático al Senado de la República, todo eso se quedó a un lado. Y bueno, Ignacio Mier determina que se mantiene en Morena, no se va. Así lo dio a conocer. Ignacio Mier sí perdió ante Alejandro Armenta la candidatura por la gubernatura de Puebla y aceptó el premio para buscar el Senado en 2024, que será una candidatura que prácticamente tiene en la mano. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aceptó encabezar la primera fórmula al Senado de la República por Morena. Esto luego de que no le favorecieron los resultados de la encuesta interna para definir al precandidato a la gubernatura de Puebla, proceso que ganó su primo Alejandro Armenta Mier. Mier aprovechó para hacer un llamado a la unidad para trabajar en un plan de acción que permita continuar con la construcción del segundo piso de la transformación en Puebla. Aprobamos que el promotor comunitario acepte encabezar la primera fórmula para el Senado de la República. Asimismo, y para mí lo más importante es la ecuación social y política que nos sustenta, es que nos organizamos para ganar todos. Se gana para todos, pero para los que creen que son para algunos, ustedes nos van a perder. Se les dije, conmigo no va a perder nadie. Señaló ante simpatizantes en una asamblea informativa del Instituto Sumar para Transformar. Esto fue parte de lo que señaló Ignacio Mier Velasco por allá en Puebla, donde se reunió, pues él dice, ¿no? Todo lo que había dicho, me voy a reunir con la gente, me voy a reunir con mis representantes, me voy a reunir, y aquí está lo que dijo Ignacio Mier Velasco en su momento, cuando no quedó como pues coordinador de virtual candidato a gobernador de Puebla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Especialmente les mando un saludo y mi gratitud de siempre a las promotoras y promotores comunitarios del Instituto Mexicano para la Transformación. Quiero decirles que recién está terminando la reunión con las casas encuestadoras, la dirigencia de nuestro movimiento a nivel nacional, Mario Delgado, los dirigentes de los otros partidos aliados, Verde y el Partido del Trabajo, y como me comprometí con ustedes, antes de tomar cualquier decisión derivado de los resultados, primero se los iba a consultar. Ustedes me dieron su aprobación en asamblea para que pudiera yo aceptar participar como aspirante a ser el coordinador de nuestro movimiento en Puebla. Se dieron a conocer los resultados, voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero,
porque es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar desde la base nuestro proyecto, de la misma manera cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo, porque el pueblo organizado es el que salva realmente cualquier sociedad. La sociedad y las ciudades se forman por humanos, humanos que tienen sueños, que tienen esperanzas, que tienen dignidad, pero que también creen fielmente en la solidaridad y en la fraternidad. Por eso, queridas amigas y amigos, queridos promotores, queridas promotoras, vamos a convocar el próximo domingo 12 a los coordinadores regionales, subregionales, a los coordinadores municipales. Bueno, eso es parte de lo que habría dado a conocer Ignacio Mier Velasco respecto a su estancia o no, su retiro. Se había especulado, se va a ir de Morena, forma parte del grupo de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tampoco ya dio a conocer qué pasa con su estancia. Creo que le apuestan a un proyecto transeccional y es correcto, solo que se están creando grupos y eso el mismo Ignacio Mier lo dio a conocer en esa conferencia de prensa de la que hablaba allá en Puebla. Dice que no rompe con Morena porque eso sería lo peor que pudiera pasar y sin embargo sí señala que hay grupos de intereses personales. Es evidente, Marcelo Ebrard se mantuvo no para irse al Movimiento Ciudadano, sino para hacer posible que llegaran algunos aspirantes a gobiernos estatales. Al final de cuentas le fue bien, 3 creo sí son de su cercanos a él. En ese contexto no fue víctima de ninguna circunstancia Ignacio Mier Velasco, fue en todo caso no respaldado por Monreal y por Ebrard, porque aunque nunca se dijo abiertamente, Ignacio Mier representaba buena parte de las aspiraciones de Marcelo Ebrard, aunque muy cobijadamente, o sea, muy oculto, pero fue siempre de ese equipo. Y en esta asamblea alerta sobre la presencia de grupos tribus dentro de Morena, que es un hecho que existen y que no se pueden evitar, pero dice que no se va y da los motivos. Y señala también, advierte la presencia de estos grupos o tribus que están prohibidos en Morena. Nunca realizaremos alguna acción que dañe a nuestro movimiento. Siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y consistencia ciudadana, pero al mismo tiempo ejerceremos la libertad de expresión que nos permite la Constitución. Cuarto, que a pesar de que las corrientes en nuestro movimiento están prohibidas, sería ingenuo pensar que no existen grupos de interés que, lejos de impulsar la transformación de México, buscan beneficios personales y de grupo. Es necesario combatir y evitar que estos grupos de interés perviertan la vida de nuestro movimiento. Hay que denunciarlos y combatirlos hasta erradicarlos. Con base en lo anterior, les propongo lo siguiente. Acuerdo que convoquemos a los integrantes del Instituto Mexicano para la Transformación, para que en asambleas municipales, microrregionales y comunitarias ampliamente democráticas se informe en los próximos días, del 17 y hasta el 19 de noviembre, sobre los resolutivos de esta asamblea, para que sea analizado, enriquecido y ratificado el siguiente plan de acción. Bueno, ya presenta un plan de acción el mismo
Ignacio Mier Velasco, se le fue la candidatura de Puebla, creo que ese era el tema central, no se va de Morena, había especulaciones respecto a esto, creo que tuvo que ver al final de cuentas con la decisión de Marcelo Ebrard, que no se queda muy cómodo en un lugar donde es mal visto, de hecho, por las bases morenistas, pero Ignacio Mier, que ha tenido una función preponderante dentro de Morena, dentro de la Cámara de Diputados, puestos de primer nivel, pues él se daba por un hecho, él daba por un hecho que sería el coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación en Puebla. Eso no ocurrió y de hecho se puede decir que retó a Morena de que pues iba a ver qué decía los coordinadores municipales, estatales, los de, no sé, toda su estructura. Pero la estructura es igual y existe. Pero esa estructura se tendría que sumar al trabajo de Alejandro Armenta, que es el coordinador al final. Y si alguien le jugó mal a Ignacio Mier Velasco, pues no fue la Cuarta Transformación, no ganó la encuesta, la ganó Alejandro Armenta. Desde luego que se presentan suspicacias. ¿Cuál es la corriente? La única corriente que se conoce al interior de Morena. Hasta donde sabemos, está la corriente monrealista, ebrardista. Ebrard, Monreal. Esa es la única corriente de intereses que existe dentro de Morena. Desarticularla va a ser una situación muy difícil, luego de las decisiones que haya tomado ya Marcelo Ebrard. Y en ese sentido, el mismo Ricardo Monreal. ¿A quién le convienen este tipo de acciones? Pues a ellos, incluido al mismo Ignacio Mier Velasco, que sigue, no sigue, es todavía el coordinador de la Junta, no de la Junta, sino de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Mantendrá el puesto, se va al Senado de la República, donde continuará su carrera, y su carrera política posiblemente dentro de 6 años pudiera ser un candidato fuerte si logra que se desarticule esto, pero vale la pena la advertencia. Este grupo político al interior de Morena no vaticina nada bueno. Y no es que sean malos o buenos, sino porque este tipo de corrientes está probado. Las llamadas tribus no sirven para nada, solo echan a perder el trabajo político que se ha realizado. No digo que no vayan a ganar, ese es un asunto político que tendrá que definir su estrategia el mismo Movimiento de Regeneración Nacional, incluido desde luego el López Obradorismo, al que requieren con todo para poder echar a andar el plan B, el plan C para la Cuarta Transformación. Pero Alejandro Armenta es el candidato de Puebla y el diputado Ignacio Mier Velasco se queda en el camino y dice, no vamos a hacer nada en contra, vamos en el contexto de trabajo. Pues toda esa estructura que dice tener, pues la tendrá que poner al servicio de Alejandro Armenta, su primo, por cierto, que también fue presidente de la mesa directiva en el Senado de la República, que también es un buen político y que pues le ganó el parpadeón, simplemente. Pero luego los caprichitos cuestan caros, vea usted a Marcelo. Ya no sé en dónde va a quedar Marcelo, si le van a dar la coordinación de la bancada en el Senado de la República, si lo van a contentar con eso. Por lo pronto, pues hay grupos de poder, sí, advierte Ignacio Mier, pues de ahí viene, los conoce perfectamente, sabe quiénes son y sabe qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Que los van a desactivar desde fondo, pues ese es un trabajo que hay que ver y que sí debiera estar desarticulado. Los grupos políticos, tribus, como se les conoció en el Partido de la Revolución Democrática, hoy casi extinto, no han dado buenos resultados. Y eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo sabe Claudia Sheinbaum, y lo deben saber pues el círculo rojo de Claudia Sheinbaum, del propio presidente de la República. No son nada favorables. Estaremos atentos y veremos.